Evangelio de enero 16, 2016. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto en este inicio del tiempo ordinario, en esta semana, cómo en días pasados el Señor precisamente iba caminando por la orilla del lago del lago de Nazaret, ¿verdad? Del lago de Galilea, de este lago de Galilea, no de Nazaret, de Galilea. Y se encuentra primero que nada a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. Y dice ahora el Evangelio de hoy que nuevamente salió a caminar a la orilla del lago, es decir, en donde se encuentra la vida. ¿Y por qué ahí precisamente? ¿Por qué no en Jerusalén o en Roma o en Alejandría o en Atenas? Dios que se encarna, se hace persona concreta y camina entre su pueblo sabiendo a quién va a llamar. No son ocurrencias de un hombre despistado o un hombre que de pronto piensa que ahí puede sacar algo. Es Dios mismo el que conoce los corazones y quien va moviendo precisamente su voluntad en su propio cuerpo, en esa propia mente humana que le corresponde también al Señor Jesús por ser verdadero hombre como verdadero Dios. ¿Y quién se encuentra ahí? Pues a un pecador público, a un cobrador de impuestos, a quien conocemos como Mateo, a Leví, y dice: «Hijo de Alfeo, da santo y seña». ¿Dónde se lo encontró? Sentado en el banco de los impuestos. ¿Qué hacía Mateo ahí? Seguramente a él le correspondía contar, por ejemplo, la pesca de los pescadores para determinar el impuesto que tenían ellos que pagar inmediatamente por haber pescado y vendido después esos peces. Era odioso su trabajo porque Leví, es decir, Mateo, trabajaba para el imperio, para aquellos que los tenían con un pie sobre el cuello. Por eso los odiaban. Pero el Señor no se fija en la apariencia externa, y mucho menos se va a fijar en si somos santos o no. Él simplemente le dice: «Sígueme». A los otros 4 pescadores les había dicho: síganme y los haré pescadores de hombres. A este simplemente le dice: «Sígueme». ¿Cómo será la voz del Señor? Tan dulce, que cuando nos habla es irresistible decirle, sino solamente podemos decirle: «Sí, Señor». Mateo, dejándolo todo, lo siguió, dejó el banco con el dinero, con todo, ahí lo dejó. Marcos quiere representar precisamente cómo el valor de este llamado de predilección, que es un llamado de predilección, la vocación es un llamado de predilección, no porque nosotros seamos más dignos, ni tengamos alguna preferencia sobre los demás, para que pensemos muy en lo interior, querido hermano consagrado, que no es que tú seas Christi Capiti, sino que realmente el Señor te está invitando a participar de sus sufrimientos más cerca. Por eso te va, no digamos que amar más que a otro pecador,
pero te va a encargar de más responsabilidad. El otro lo sigue. Y ya estando en la mesa de Leví, porque obviamente Leví hace un banquete para recibir al maestro. ¿Y a quién va a invitar a este pecador sino a otros pecadores? Era lo normal. Sin embargo, hay ahí unos fariseos, unos escribas, doctores de la ley, de esa secta de los fariseos que se tenían por a sí mismos como puros. Qué fácil es caer en esa trampa del demonio. Ay, usted que está tan cerca de Dios. Ay, usted que es tan santo. Y en un momento dado nos comenzamos a creer. Ay, usted que se la pasa todo el día en la iglesia, rezando salmos, hablando de la palabra. No la comenzamos a creer. Y este fariseo se molesta porque recuerda aquello que es la ley, diríamos ahora el canon. ¿Cómo es posible que ese maestro de ustedes se siente a comer con los pecadores? Se contamina el canon. No puede ser. Hay que decirle que no lo haga. El canon se estrella con la misericordia de Dios. El Señor le contesta directamente. No son los sanos los que ocupan médico, son los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuántos de nosotros empezamos siendo pecadores y a lo mejor ni nos reconocemos tanto? Y terminamos pensando que somos justos, que somos santos. Y qué tristeza. Y qué tristeza mayor aún para aquellos consagrados, ya sean presbíteros, ordenados, ya sean ordenados o consagrados por la religión, religiosos y religiosas, que de pronto comiencen a pensar como estos fariseos. Y qué alegría para las personas miserables como yo, llenos de pecado, que el Señor nos llama también, nos llama. Mañana estaremos celebrando las bodas de Caná. Y no solamente nos llama a los pecadores, sino que se alegra con nosotros. Como Él mismo lo dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Y quiénes son los justos? Probablemente los justos sean los ángeles, porque en esta tierra, en este mundo, dice la misma Escritura, el justo peca 7 veces al día. Seamos humildes, hermanos. Entremos a este amor para poder abrir también nosotros el corazón en el amor del Señor y actuar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestros criterios. Dios les bendiga, hermanos.